En el cumpleaños de mi padre, mi hermana me humilló excluyéndome de la mesa familiar. Sin embargo, cuando llegó la cuenta de $8.500 y el gerente me miró para que pagara, solo sonreí y respondí firmemente, no es mi mesa. Olí el cloro primero. Ese fuerte olor a limón industrial mezclado con el fantasma persistente del especial de mariscos de ayer. Estaba sentada en un taburete de madera tambaleante, pegada a la pared en el estrecho pasillo donde los ayudantes de camarero raspaban la comida a medio comer en cubos de plástico. A solo 20 pies de distancia, bañada en el cálido resplandor ámbar de los candelabros de cristal, estaba mi familia. Se reían. El tintineo de sus copas de champán sonaba como pequeñas campanas de burla. Me dolían los pies en mis tacones. Llevaba un vestido de seda que había comprado específicamente para esta ocasión. Mis manos reposaban en mi regazo, los dedos trazando el borde de la costosa caja de regalo que había envuelto para mi padre. Y en mis oídos, resonando más fuerte que la música de jazz que sonaba de fondo, estaban las palabras que mi hermana menor, Brittany, me había dicho frente a 15 parientes. Lo siento, esta mesa es solo para la familia, pero te hemos puesto un sitio justo ahí. Había sonreído con desdén, una brillante sonrisa lista para la cámara que no llegaba a sus ojos fríos, señalando con un dedo manicurado hacia el pasillo junto a las puertas de la cocina. Y mis padres, mi padre miró hacia otro lado. Mi madre soltó una pequeña risa nerviosa. Nadie la detuvo. Nadie dijo una palabra para defenderme. Podrías preguntarte por qué no me di la vuelta y me fui en ese preciso instante. Podrías preguntarte por qué me senté en ese miserable taburete, escuchando las puertas batientes de la cocina golpear contra las paredes cada vez que un camarero pasaba corriendo. Me senté allí porque una ira fría y endurecida finalmente se había cristalizado en mi pecho. Toda una vida de ser la hija invisible, el chivo expiatorio, el cajero automático humano, había llegado a su punto de ruptura. No solo estaba humillada. Estaba borrada. Pero lo que Brittany no sabía, lo que mis padres ignoraban voluntariamente, era que mi silencio no era sumisión. Era una cuenta regresiva. Pensaron que me habían puesto en mi lugar. Pensaron que yo era solo la hermana trágica y callada que se había tragado el insulto para mantener la paz. Pero la paz ya estaba muerta. Solo esperaba el funeral. Y el director de la funeraria estaba a punto de llegar, con una pequeña libreta de cuero negro. La situación estaba a punto de escalar más allá de lo que sus mentes frágiles y obsesionadas con la imagen podían comprender. Verán, esto no era solo un asiento en una mesa. Se trataba de $30.000, una vida secreta de la que no sabían nada y un masivo baño de realidad. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación llena de tus propios parientes de sangre y te has sentido como una completa extraña? Házmelo saber en los comentarios de abajo porque lo que sucedió a continuación se venía gestando desde hace mucho tiempo. Para entender el peso de esa noche, tienes que entender la dinámica de mi existencia. Soy Olivia. Durante 34 años, he sido el fantasma que persigue mi propio árbol genealógico. Mi hermana Brittany tiene 31 años. Es la niña de oro, el sol alrededor del cual mis padres, Richard y Susan, orbitan desesperadamente. Brittany se autodenomina consultora de estilo de vida en las redes sociales. Publica fotos de lácteos de matcha, rutinas de cuidado de la piel costosas y citas inspiradoras vagas sobre cómo manifestar riqueza. Lo que no publica es sobre sus tarjetas de crédito al límite, las agencias de cobro que llaman a su teléfono o el hecho de que su lujoso estilo de vida se mantiene unido con cinta adhesiva y mi cuenta bancaria. Sentada en ese pasillo, viendo a los camareros llevar bandejas de plata con carne wagyu y espárragos asados a la larga mesa de caoba, observé a mi familia. Los observé con un desapego clínico que incluso a mí me sorprendió. Mi padre, Richard, estaba presidiendo la cabecera de la mesa. Llevaba su blazer azul marino favorito, riéndose a carcajadas de un chiste que contó mi tío Frank. Se veía robusto, feliz, completamente despreocupado por el hecho de que su hija mayor estuviera prácticamente sentada en el conducto de la basura. Mi madre, Susan, estaba sentada a su lado, ajustándose su collar de perlas y sonriendo adoradoramente a Brittany. Brittany era el centro de atención. Naturalmente, llevaba un vestido esmeralda sin espalda que probablemente costó más que su alquiler mensual. Se tiraba el pelo sobre el hombro, sosteniendo su copa de vino por el tallo, asegurándose de que todos vieran sus anillos de diamantes.
Estaba actuando. Siempre estaba actuando. Y su truco de escenario favorito era pisarme el cuello para parecer más alta. Miré la pequeña caja azul marino en mis manos. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo que había pasado meses buscando para mi padre. Costó $800. Yo misma había restaurado cuidadosamente la caja de plata. Me pregunté, de una manera aburrida y desapegada, si a él le importaría. Probablemente no. Si Brittany lo hubiera comprado, habría llorado. De mí, sería solo otro artículo para tirar en un cajón. Un camarero pasó corriendo, casi golpeándome la rodilla con una bandeja de cáscaras de ostra vacías. Murmuró una disculpa rápida sin mirarme. Yo solo asentí. Estaba acostumbrada a que me empujaran. Estaba acostumbrada a hacerme pequeña para que otros pudieran ocupar más espacio. Pero el aire en ese pasillo se sentía diferente esta noche. Se sentía delgado, afilado. Cada vez que las puertas de la cocina se abrían, una ráfaga de calor me golpeaba la cara, recordándome el fuego que se acumulaba en mi estómago. Saqué mi teléfono. La pantalla iluminó el espacio tenue. Abrí mi aplicación bancaria. Ahí estaba, el fondo de emergencia familiar conjunto. El saldo era exactamente de $30.000. Cada céntimo de eso había salido de mi cuenta corriente. Miré ese número. Representaba años de mi trabajo, mi sudor, mi paciencia infinita. Representaba el aire acondicionado roto que arreglé para Brittany hace 3 años. Representaba la cirugía dental que mi padre necesitaba el invierno pasado. Representaba la interminable serie de emergencias que solo yo debía resolver. Pensaron que yo era solo una gerente de nivel medio en algún lugar. Una mujer tranquila y aburrida con un trabajo tranquilo y aburrido que vivía una vida frugal y tenía un poco de dinero extra. No tenían idea de quién era yo realmente. No tenían idea de que era dueña de una empresa masiva de logística y suministro de cocinas industriales. No sabían que mi empresa estaba valorada en $5 millones. No sabían que los mismos platos en los que comían, los mismos hornos que cocinaban sus filetes, eran suministrados por mí. Mantuve mi éxito oculto porque sabía exactamente lo que pasaría si se enteraban. Las demandas no serían solo por unos cientos aquí y allá. Lo querrían todo. Bloqueé mi teléfono y lo volví a guardar en mi bolso. La música de jazz se hinchó, un saxofón gemía una melodía lúgubre. Observé a Brittany inclinarse y susurrar algo a mi tía Carol. Ambas me miraron y rieron. Un sonido agudo y cruel que atravesó el tintineo de los cubiertos. Que se rían. Que disfruten de su vino caro y su mesa exclusiva. Estaban festejando a mi costa, ajenos a la trampa en la que acababan de caer. Porque cuando finalmente llegara la cuenta, las reglas del juego cambiarían para siempre. Había terminado de ser la red de seguridad confiable. Esta noche estaba cortando el cordón, sentada en ese taburete, respirando el olor a agua sucia de los platos y perfume caro, mi mente comenzó a divagar. Es curioso cómo funciona el trauma. Crees que has enterrado el pasado, pero basta una chispa, una sonrisa descuidada, y todo el museo de tu dolor abre sus puertas para una visita guiada. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. No para torturarme, sino para fortalecer mi determinación. Necesitaba recordar exactamente por qué estaba haciendo esto. Necesitaba recordar las exposiciones en mi museo personal del dolor. La exposición fue una tarde soleada de mayo, hace 12 años, mi graduación universitaria. Me había matado a trabajar para graduarme con los mejores honores con un título en gestión de la cadena de suministro. Había tenido 2 trabajos, sobreviviendo con fideos baratos y café instantáneo, estudiando hasta que mi vista se nublaba. Les había enviado a mis padres la invitación con meses de antelación. Había reservado 4 asientos. Cuando me llamaron para subir al escenario, miré el mar de familias orgullosas con globos y gritando por sus hijos. Recorrí las filas, mi corazón golpeando contra mis costillas. Busqué los anchos hombros de mi padre. Busqué el vestido de verano amarillo brillante de mi madre, sillas plegables vacías me devolvieron la mirada. Tomé mi diploma con una sonrisa forzada, mis manos temblaban. Cuando regresé a mi pequeño apartamento con olor a moho, llamé a mi madre.
Contestó al tercer timbrazo, sonando sin aliento y molesta. Oh, Olivia, cariño, lo sentimos mucho, había dicho, su tono goteando simpatía falsa. Brittany recibió una llamada para esa audición comercial en Los Ángeles. Fue de última hora. Estaba tan nerviosa que nos rogó que la lleváramos para darle apoyo moral. Ya sabes lo frágil que se pone. ¿Lo entiendes, verdad? Siempre eres tan fuerte. Siempre soy tan fuerte. Esa era su excusa favorita. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no hacía rabietas? Asumían que no sangraba. Brittany ni siquiera consiguió el comercial. Pasó el fin de semana comprando con sus tarjetas de crédito mientras yo estaba sola en mi habitación, mirando un trozo de papel que de repente no significaba nada. La exposición B fue la gran división financiera. Pocos años después de la graduación, estaba ahogada en deudas de préstamos estudiantiles. Trabajaba 90 horas a la semana tratando de poner en marcha mi empresa de logística. Conducía un sedán oxidado que se calaba en cada semáforo. Le pedí un pequeño préstamo a mi padre, solo $2.000 para arreglar mi transmisión y poder entregar suministros a mis clientes de forma segura. Simplemente no tenemos la liquidez en este momento, Olivia, había dicho, sentado en su sillón de cuero, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Necesitas aprender a presupuestar mejor. Los negocios son difíciles, hija. 2 semanas después, Brittany cumplió 24 años. Acababa de dejar su tercer trabajo del año porque su jefe era tóxico. Mis padres le dieron una fiesta masiva y le regalaron las llaves de un convertible nuevo de $50.000. Recuerdo estar en su entrada, viendo a Brittany chillar y saltar a los asientos de cuero. Mi madre me había rodeado con el brazo mis hombros rígidos. Solo necesita un pequeño empujón, me había susurrado Susan. Ha estado tan deprimida últimamente. Y, ya sabes, un buen coche es esencial para su marca personal. Caminé hacia mi coche oxidado, giré la llave y recé para que el motor arrancara. ¿Lo hizo? Me fui, y nunca más les pedí un céntimo. En cambio, canalicé cada gramo de mi rechazo en mi negocio. Trabajé con una obsesión maníaca. Aprendí las brutales realidades de las negociaciones. Aprendí a tratar con proveedores poco fiables, a optimizar las rutas de envío, a suministrar cocinas industriales de alta gama cuando las apuestas eran enormes. El negocio de la logística no es glamuroso. Es duro, estresante y requiere una columna vertebral de acero. Me enseñó a hacer cumplir los contratos. Lo más importante, me enseñó a cobrar deudas. Lo que me lleva a la exposición C, el fondo de emergencia familiar. Comenzó pequeño, $500 aquí para ayudar a mis padres con una subida de impuestos sobre la propiedad. $1.000 allí cuando el perro de Brittany se tragó un zapato de diseñador y necesitó cirugía. Contribuí porque pensé que me ganaría un lugar en sus corazones. Pensé que si me hacía lo suficientemente útil, lo suficientemente indispensable, finalmente me verían. Con los años, el fondo creció y también su derecho. Se convirtió en una regla tácita. Si había una brecha financiera, Olivia la llenaría. Dejaron de preguntar. Empezaron a esperar. Y de alguna manera lograron resentirme por ello. Odiaban que yo tuviera el dinero que ellos necesitaban. Así que me castigaron tratándome como una sirvienta que solo hacía su trabajo. Abrí los ojos, la dura realidad del pasillo del restaurante volvió a enfocarse. Un ayudante de camarero, un joven con ojos cansados, dejó caer una pila de platos sucios en un cubo cerca de mis pies. Disculpe, señorita, murmuró. Está bien, dije en voz baja. Volví a mirar la mesa principal. Mi padre sostenía su copa de vino, golpeándola con el tenedor. El parloteo se detuvo. Estaba haciendo un brindis. Por mi hermosa familia, resonó Richard, su voz por encima de la música de jazz. Soy el hombre más afortunado del mundo por estar rodeado de tanto amor esta noche. Y un agradecimiento especial a mi increíble hija, Brittany, por organizar esta increíble cena. Brittany sonrió, poniendo una mano sobre su corazón. Se inclinó y lo besó en la mejilla. La mesa estalló en aplausos. Sentí una sonrisa fría tirarme de las comisuras de los labios.
Brittany no había organizado nada. Ella había elegido el restaurante y luego se había quejado de los precios hasta que mi madre me llamó para encargarme del depósito. Brittany se estaba llevando el crédito como siempre, pero eso estaba bien. Ella podía tener los aplausos. Ella podía tener el protagonismo porque pronto también tendría la cuenta. Pensaron que estaban tratando con la misma Olivia tranquila y complaciente que siempre habían conocido. La Olivia que absorbía los golpes y escribía los cheques. No sabían que la mujer sentada en el taburete de servicio dirigía un imperio de 5 millones de dólares. No sabían que pasaba mis días negociando con despiadados ejecutivos corporativos y despidiendo a contratistas incompetentes sin pestañear. Pensaron que era débil. Pero el negocio de la logística te enseña una habilidad muy específica. Te enseña a orquestar las partes móviles hasta que se alinean perfectamente para la entrega final. Y esta noche, yo estaba dando una lección muy dolorosa. Ajusté mi postura en el duro taburete de madera, cruzando las piernas. Ya no era una víctima esperando ser rescatada. Era una auditora y los libros estaban a punto de ser equilibrados. La trampa no se tendió esta noche. Se tendió hace 3 semanas una tarde lluviosa de martes. Estaba en mi oficina revisando un contrato de suministro masivo para una nueva cadena de hoteles de lujo cuando mi teléfono zumbó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Dejé que sonara 2 veces, respirando hondo para prepararme antes de contestar. Olivia. Cariño, la voz de Susan llegó a través del altavoz, excesivamente brillante y goteando esa marca específica de dulzura fabricada que solo usaba cuando necesitaba algo. ¿Cómo está mi chica ocupada? Estoy bien, mamá. Solo trabajando. Mantuve mi voz neutral. ¿Qué pasa? Bueno, ya sabes que se acerca el cumpleaños número 65 de tu padre. Es un hito, Olivia. Un gran hito. Brittany y yo nos hemos estado devanando los sesos tratando de encontrar la manera perfecta de celebrarlo. Queremos hacer una cena realmente elegante. Solo la familia. Algo íntimo pero espectacular. Solo la familia. La frase resonó en mi mente. Usualmente eso significaba que querían una habitación privada donde Brittany pudiera ser ruidosa sin que los extraños se quejaran. Eso suena bien, dije, haciendo clic en mi bolígrafo. ¿A dónde planean ir? Oh, Brittany encontró un lugar exquisito en el centro. Rosenberg. ¿Has oído hablar de él? Es terriblemente exclusivo. Conseguir una reserva es casi imposible, pero Brittany logró mover algunos hilos con un amigo de un amigo. Me quedé helada. Mi bolígrafo flotaba sobre el contrato de mi escritorio. Rosenberg. No era solo un restaurante exclusivo. Era uno de los principales asadores de la ciudad, conocido por sus cortes de carne añejada y su rara colección de vinos. Pero lo que es más importante, Rosenberg era uno de los clientes más grandes de mi empresa. Yo había diseñado y suministrado personalmente toda su cocina industrial de última generación. David, el gerente general, era un socio comercial cercano. Jugábamos al golf 2 veces al año. Tenía mi número de teléfono celular privado guardado en sus favoritos. Es una gran elección, dije lentamente, un plan ya empezando a formarse en mi mente. Es de muy alta gama. Sí, bueno, tu padre se merece lo mejor, suspiró Susan, la dulzura de su voz adquiriendo de repente un tono tenso. Aquí está la cosa, Olivia. Debido a que es una fiesta grande y una habitación privada, requieren un depósito para mantener la reserva. Es un poco caro. $1,500. El silencio se extendió entre nosotras. Esperé el inevitable giro. Brittany lo haría, por supuesto. Susan se apresuró, su tono se volvió defensivo, pero, ya sabes, ella tuvo que pagar esos cursos vitales de marketing en redes sociales, y está un poco apretada de dinero este mes. Y tu padre y yo estamos esperando que venza un bono. Es solo un problema temporal de flujo de efectivo. Esperábamos que, como no tienes las mismas cargas financieras pesadas que tu hermana, pudieras poner el depósito solo para asegurar el lugar. Ahí estaba. La manipulación, el sutil encuadre de que mi dinero era de alguna manera menos ganado,
menos importante, y por lo tanto, intrínsecamente perteneciente a la colectividad familiar. Mi falta de carga financiera significaba que vivía dentro de mis posibilidades, a diferencia de Brittany, que trataba los límites de crédito como sugerencias. Me recosté en mi silla de oficina de cuero, mirando por la ventana el gris horizonte de la ciudad. $1.500 no eran nada para mí, pero el principio, la pura audacia de pedirme que financiara un evento mientras minimizaban mi vida, me hizo apretar la mandíbula. Claro, mamá, dije suavemente. Puedo encargarme del depósito. Solo envíame el enlace de la reserva. Oh, Olivia, eres un ángel. Susan soltó un dramático suspiro de alivio. Sabía que podíamos contar contigo. Siempre eres tan confiable. ¿Confiable? Como un viejo electrodoméstico robusto. Colgué el teléfono y recibí el enlace del correo electrónico un momento después. Hice clic en él, mirando la reserva a nombre de Brittany. Fiesta de 16, suite de comedor privada. Saqué mi tarjeta de crédito corporativa y pagué el depósito de $1.500. El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada. Luego volví a coger mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré el nombre de David. Marqué. Olivia, mi proveedora favorita, David y su suave voz de barítono respondieron al primer timbrazo. Dime que llamas para decir que esos nuevos hornos de convección llegarán antes de tiempo. Llegan el jueves como prometido, David. Pero no es por eso que llamo. Tengo un favor personal que pedirte. Dilo. Mi familia acaba de reservar la suite privada para el cumpleaños de mi padre en 3 semanas. La reserva está a nombre de Brittany. Ah, sí. Vi eso en mi escritorio. El depósito acaba de pasar de tu tarjeta. ¿Supones que te unirás a nosotros? Sí, pero necesito que entiendas algo sobre mi familia. No saben a qué me dedico. Creen que soy una oficinista de bajo nivel. Quiero que siga siendo así por la noche. Trátame como a una invitada normal. De hecho, trátame exactamente como mi hermana te diga que me trates. No intervengas pase lo que pase, a menos que te haga una señal. David se quedó en silencio por un momento. Era un veterano de la industria hotelera. Había visto todo tipo de dramas familiares desarrollarse sobre manteles blancos. No pidió detalles. Simplemente entendió la tarea. Entendido, Olivia. Seguiremos las instrucciones del anfitrión. Pero me aseguraré de supervisar personalmente el servicio de esa sala. Una cosa más, añadí, mi voz bajando. Cuando llegue la cuenta al final de la noche, tráela directamente a la mesa. No cobres la tarjeta registrada para el saldo. Trae el cheque físico. David se rió entre dientes, un sonido bajo y cómplice. Considéralo hecho. Nos vemos en 3 semanas. Colgué el teléfono, una extraña sensación de calma me invadió. Durante años, había temido las reuniones familiares. Había entrado en ellas como un soldado que entra en un campo minado, esperando las inevitables explosiones de críticas, la metralla de los comentarios pasivo-agresivos. Pero esta vez era diferente. No estaba entrando en su campo minado. Ellos estaban entrando en el mío. Había pagado los $1.500. Había comprado mi entrada al espectáculo. Simplemente no sabía entonces lo fea que se pondría la actuación o que Brittany me entregaría el arma perfecta en bandeja de plata. Había anticipado la grosería. Había anticipado ser ignorada. No había anticipado el taburete de servicio. Pero mientras estaba sentada en el pasillo escuchando el tintineo de los platos y el rugido de las risas de mi familia, me di cuenta de algo vital. La crueldad de Brittany no era un error en su sistema. Era la característica. Necesitaba humillarme para sentirse poderosa. Y esta noche, iba a dejarla atiborrarse de ese poder falso hasta que se ahogara. El guión estaba escrito. Los actores estaban en su lugar. Todo lo que tenía que hacer era esperar el acto final. Volvamos al presente. Caminemos por las puertas de Rosenberg una vez más para que puedas comprender completamente la anatomía del insulto. Había llegado 15 minutos antes. Siempre lo hacía.
Era una costumbre nacida de una desesperada necesidad de no darles ninguna munición para criticarme. Dejé mi abrigo en la recepción, alisando la seda oscura de mi vestido. La anfitriona, una joven con una sonrisa pulcra, tachó mi nombre de una lista y me condujo por la gran escalera hacia las suites de comedor privadas. El aire olía a carne asada cara, aceite de trufa y dinero viejo. Las pesadas puertas de roble de la suite estaban abiertas. Entré y sentí inmediatamente cómo la temperatura bajaba en mi pecho. Ya estaban todos allí. 15 personas, tías, tíos, primos, mis padres y Brittany. Estaban bebiendo champán, agrupados en pequeños grupos, riendo y charlando. La sala era impresionante. Ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, una enorme mesa de caoba que brillaba bajo un candelabro de cristal, pesadas cortinas de terciopelo. Estuve en el umbral durante 10 segundos completos. Ni una sola cabeza se giró. Era un fantasma colándose en una fiesta para los vivos. Respiré hondo, forzando una sonrisa educada en mi rostro, y entré más en la sala, sosteniendo la caja de regalo envuelta. «Feliz cumpleaños, papá», dije, tratando de sonar alegre. Mi padre me miró, sus ojos pasaron por mí por una fracción de segundo antes de enfocarse. «Oh, Olivia, llegaste». «Gracias, hija». Me dio un asentimiento rígido e inmediatamente se volvió hacia el tío Frank, reanudando una conversación sobre handicaps de golf. Me quedé allí incómoda, la pesada caja sintiéndose como un peso de plomo en mis manos. Fue entonces cuando Brittany me notó. Se separó de un grupo de primos, su vestido esmeralda barriendo el suelo, sosteniendo una copa de rosado espumoso. Olivia, arrastró la voz, lo suficientemente alta como para cortar el parloteo ambiental. «¿Estás aquí?» «Bien». Sonreí, aunque mi mandíbula estaba tensa. «Hola, Brittany. La sala se ve hermosa». «Sí, ¿verdad?» Pasé semanas seleccionando el ambiente. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos escudriñándome de arriba abajo, examinando mi vestido, mi cabello, mis zapatos. Una microexpresión de desdén parpadeó en su rostro perfecto. «Mira, ha habido un pequeño error con los asientos». Miré la enorme mesa de caoba. Estaba impecablemente puesta. Platos base, cristalería, menús impresos a medida. Conté rápidamente las sillas. 15. ¿Un error?, pregunté, mi voz firme. «Sí», suspiró Brittany, golpeando una uña manicurada contra su copa. «Tuvimos algunos invitados inesperados que confirmaron a última hora. Mi prima Jessica trajo a su nuevo novio, y el tío Michael decidió venir después de todo. Así que la mesa principal está completamente llena». La miré fijamente. «Pagué el depósito para 16 personas». Brittany agitó la mano con desdén. Lo sé, pero es que está tan apretado si intentamos meter otra silla ahí. Arruina la estética de la mesa». «Pero no te preocupes, lo resolví». Se dio la vuelta y señaló hacia la parte trasera de la sala. Más allá de las pesadas cortinas de terciopelo, había una pequeña alcoba que conducía a las puertas de servicio por donde entraba el personal de la cocina. Metido en esa alcoba, pegado a la pared junto a una estación de servicio donde se apilaban los platos sucios, había un taburete de madera. Ni siquiera tenía respaldo. «Lo siento, esta mesa es solo para la familia», sonrió Brittany, sus ojos brillando con pura alegría maliciosa. «Pero te hemos puesto un sitio justo ahí. Es básicamente la misma habitación. Aún puedes escuchar los discursos». La sala quedó en completo silencio. La conversación se detuvo. Todos los ojos de la sala se giraron para mirarme. Miré el taburete. Luego miré a mi madre. Susan se retorcía nerviosamente su anillo de perlas. «Bueno, Olivia», balbuceó, su voz débil. «Es solo para la cena. Después nos mezclaremos todos. No te importa ser una jugadora de equipo, ¿verdad?» «¿Una jugadora de equipo?». Miré a mi padre. Él miraba intensamente los cubitos de hielo en su vaso de whisky, fingiendo que de repente estaba sordo. El tío Frank soltó una risa baja, murmurando algo a la tía Carol, quien se rió disimuladamente detrás de la mano.
Estaban esperando mi reacción. Brittany esperaba que montara una escena. Quería que gritara, que llorara, que pataleara para que ella pudiera hacerse la víctima. Mira a la loca Olivia arruinando el cumpleaños de papá. Mira lo inestable que es. Sentí un repentino y extraño desapego. Era como si mi alma saliera de mi cuerpo y mirara la escena desde arriba. Vi la naturaleza patética de todo aquello. Vi la desesperada necesidad de Brittany de aplastarme solo para sentirse alta. Vi la cobarde complicidad de mis padres. Y en ese momento, cualquier esperanza persistente que tenía de que esta familia pudiera salvarse se evaporó. No me rompió el corazón. Lo liberó. No fruncí el ceño. No miré con furia. Simplemente asentí. Está bien, dije en voz baja. Pasé junto a Brittany, junto a la hermosa mesa de caoba, junto a mis parientes silenciosos que me miraban. Entré en la alcoba, el olor a lejía me golpeó la nariz. Me senté en el duro taburete de madera. Puse el regalo de mi padre en el suelo junto a un cubo que olía a cáscara de limón vieja. No me quité el abrigo. Un camarero pasó por las puertas batientes llevando una bandeja de aperitivos. Se detuvo en seco al verme sentada allí, con los ojos muy abiertos por la confusión. Me miró a mí y luego a la mesa principal. Disculpe, señorita, susurró. ¿Está usted en la fiesta? Solo soy el banco, respondí suavemente. No me haga caso. Me miró con profunda lástima, dejó un vaso de agua del grifo en una pequeña mesa auxiliar junto a mí y se apresuró a irse. Durante las siguientes 2 horas, me quedé allí. Me senté en las sombras y observé el espectáculo. Los vi devorar bandejas de ostras, costillas wagyu y puré de trufa. Vi a mi padre reír hasta que su cara se puso roja. Vi a mi madre secarse los ojos con una servilleta de lino cuando Brittany dio un discurso empalagoso sobre lo mucho que significaba la familia para ella. Nadie me trajo comida. Nadie me ofreció una copa de vino. Algunos primos me lanzaron miradas culpables, pero rápidamente desviaron la vista cuando se dieron cuenta de que los estaba mirando. Era una leprosa con un vestido de seda, pero no estaba triste. Estaba calculando. Saqué mi teléfono y observé los futuros del mercado de valores. Respondí a algunos correos electrónicos de trabajo urgentes. Revisé el saldo del fondo de emergencia familiar. $30.000. Cada vez que Brittany se reía, echando la cabeza hacia atrás, sentía como mi resolución se endurecía hasta convertirse en diamante. Ella pensó que había ganado. Ella pensó que ponerme en un rincón la convertía en la reina de la sala. Pero había cometido un error catastrófico. Estaba tan obsesionada con la estética de su crueldad que olvidó quién controlaba los hilos. Alrededor de las 9:30, se retiraron los platos. Se trajo el pastel de cumpleaños, una imponente creación de chocolate. Cantaron. Aplaudieron. Yo estaba sentada en el pasillo bebiendo mi agua tibia del grifo. Luego las puertas batientes se abrieron y David entró en la sala. Estaba vestido con un elegante traje negro, su postura impecablemente recta. En su mano izquierda, sostenía una delgada libreta de cuero negro, la cuenta. Enderecé mi columna en el taburete de madera. Deslicé mi teléfono en mi bolso y crucé las manos en mi regazo. La música seguía sonando suavemente. El parloteo seguía animado, pero mis ojos estaban fijos en David. Caminó lentamente, deliberadamente, pasando por la alcoba. No me miró, pero vi cómo se tensaba sutilmente su mandíbula. Se acercó a la cabecera de la mesa, de pie entre mi padre y Brittany. El parloteo se detuvo. El momento de la verdad había llegado. La trampa se estaba cerrando, y lo mejor de todo era que ninguno de ellos sabía que ya estaban atrapados. David estaba de pie a la cabecera de la mesa. El suave brillo del candelabro iluminaba la elegante libreta de cuero negro en su mano. La familia, llena de comida rica y vino caro, lo miró con la lenta satisfacción de la realeza, esperando su tributo final. Espero que la velada haya sido de su total satisfacción, señor, dijo David con suavidad, dirigiéndose a mi padre. Feliz cumpleaños de parte de todos en Rosenberg. Gracias.
Gracias, Richard resonó, palmeándose el estómago. El mejor bistec que he comido en años. Servicio fenomenal. David ofreció una sonrisa educada y practicada. Me alegra mucho oír eso. Tengo la cuenta final de la noche. Colocó la libreta negra suavemente sobre la mesa, justo delante de Brittany, ya que su nombre figuraba en la reserva. Brittany apenas la miró. Casualidad, apartó la libreta con su dedo índice, sin molestarse siquiera en abrirla. Oh, puedes dársela a mi hermana, dijo con ligereza, agitando una mano en la dirección general del pasillo donde yo estaba sentada. Ella se encarga de las finanzas esta noche. Mi madre intervino, sonriéndole a David. Sí, Olivia ya pagó el depósito. Puedes pasar el saldo por la misma tarjeta que tienes registrada. David no se movió. No cogió la libreta. Se quedó allí mirando de Brittany a mi madre, con la expresión cuidadosamente inexpresiva. Me disculpo, señora, dijo David, su voz se extendió perfectamente por la tranquila sala. Pero la política del restaurante dicta que debemos presentar la cuenta física para cualquier total que exceda los $5.000 y el titular de la tarjeta debe firmar en persona. La mesa entera pareció dejar de respirar. Los tenedores flotaban en el aire. Un primo que estaba a medio sorbo de agua se atragantó ligeramente. 5.000, la voz de Richard se quebró. Se enderezó, su rostro de repente pálido. ¿Qué quieres decir con que supera los 5.000? La sonrisa confiada de Brittany vaciló. Agarró la libreta negra y la abrió. Sus ojos recorrieron el recibo y vi cómo se le iba la sangre de la cara por completo. De hecho, se le cayó la mandíbula. David mantuvo la imagen de profesionalidad impecable. El total de la comida, la tarifa de la sala privada y la propina asciende a $4.500. Sin embargo, la adición de las 3 botellas de Dom Perignon Vintage eleva el total final a $8.500. $8.500. El número flotó en el aire como una cuchilla de guillotina. Dom Perignon, gritó mi padre, perdiendo todo su encanto jovial de cumpleaños. ¿Quién pidió 3 botellas de champán vintage? Bebimos el tinto de la casa. Brittany parecía que iba a vomitar. Se encogió visiblemente en su silla. Yo les pedí que trajeran unas botellas a la mesa auxiliar, balbuceó, su voz aguda y asustada. Solo para algunas fotos, para mi marca. Iba a pedirles que las devolvieran. El tono de David fue educado pero firme. Las botellas fueron abiertas y servidas, señorita. No se pueden devolver. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Mi madre parecía aterrorizada. Mi padre parecía furioso. El tío Frank de repente encontró la arquitectura del techo fascinante. Se enfrentaban a una factura masiva, una factura generada enteramente por la vanidad de Brittany. Y entonces, como un equipo de natación sincronizada, 15 cabezas se giraron lentamente para mirarme. Yo seguía sentada en el taburete de servicio. No me había movido. Estaba sentada en la tenue iluminación del pasillo, bañada en el olor a cloro, observándolos ahogarse. Olivia, gritó mi madre, su voz temblaba, despojándose de toda dulzura fingida. Olivia, ven aquí. Necesitamos que arregles esto. No me moví. Olivia, espetó mi padre, la ira regresaba a su voz. Ven aquí y paga al hombre para que podamos irnos a casa. Esto es ridículo. Lentamente me levanté. Tenía las piernas rígidas de estar sentada en la madera dura durante 2 horas. Cogí mi bolso. Ignoré la caja de regalo en el suelo. Salí de las sombras del pasillo y entré en la luz de la sala principal. Me detuve a unos metros de la mesa, mirando las 15 caras que me miraban con una expectativa desesperada y exigente. No veían a una hija. No veían a una hermana. Veían una billetera. Veían la solución a la estupidez de Brittany. Miré a Brittany. Se aferraba a su vestido esmeralda, mirándome con ojos grandes y asustados. Por favor, Olivia, murmuró en silencio. Miré a David. Él se encontró con mi mirada, esperando mi señal. Respiré hondo.
El aire de la habitación se sentía eléctrico. Cada año de falta de respeto, cada logro ignorado, cada vez que me apartaban para que Brittany pudiera brillar, convergieron en este único momento cristalino. Si estuvieras en mi lugar, mirando a la familia que te obligó a sentarte junto a la basura, ¿entregarías tu tarjeta de crédito para salvar su orgullo, o te irías? Si crees que debería irme, escribe "me voy" en los comentarios ahora mismo. Le daré un corazón y responderé a cada uno de ustedes que escriba ese código porque saben lo que se necesita para mantenerse firme. Volví a mirar a mi padre, cuyo rostro estaba adquiriendo un peligroso tono rojo. Miré a mi madre, que prácticamente me estaba suplicando con los ojos. Pagué el depósito de $1,500, dije, mi voz tranquila, clara y desprovista de cualquier emoción. Reservé esta habitación, pero me dijeron muy claramente esta noche que esta mesa es solo para la familia. Un colectivo jadeo resonó por la habitación. La tía Carol se tapó la boca. Olivia, no hagas esto ahora mismo, siseó mi madre, con el pánico en la voz. No montes una escena. Solo paga la cuenta y lo arreglaremos mañana. No estoy montando una escena, mamá, respondí con suavidad. Solo estoy siguiendo la disposición de los asientos. No me sentaron. No comí. Y ciertamente no bebí champán por valor de $4,000 para una sesión de fotos. Brittany se levantó, su silla chirrió contra el suelo de madera. Estás siendo una psicópata, Olivia, gritó, su cuidadosamente elaborada persona se desmoronaba por completo. Tienes el dinero. Solo págalo. Siempre pagas. Incliné la cabeza, mirándola como si fuera un insecto extraño y patético. Si tengo el dinero, Brittany, pero no tengo un asiento. Así que ahora todos ustedes tienen que resolver el resto. Volví mi mirada hacia David. Me dio un asentimiento apenas perceptible. No es mi mesa, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis tacones hicieron un clic agudo contra el suelo. Un ritmo constante y rítmico de libertad. Detrás de mí, estalló el caos. Richard empezó a gritar a Brittany. Mi madre empezó a llorar. El tío Frank declaraba a viva voz que no pagaría un céntimo. La fachada de la familia perfecta y amorosa se había hecho añicos en 1,000,000 de pedazos caros y dentados. Empujé las pesadas puertas de roble y bajé la gran escalera. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir del restaurante, y por primera vez en 34 años, respiré hondo. No sentí culpa. No sentí tristeza. Me sentí como una titán. Pero no había terminado. La cuenta del restaurante era solo el primer acto. Porque mientras sacaba mi teléfono para pedir un coche, sabía que iban a intentar salir del paso. Sabía que intentarían acceder al fondo de emergencia familiar para cubrir la cuenta. Intentarían usar mi dinero de todos modos. Estaban a punto de descubrir que el privilegio de proveedor va mucho más allá de las reservas de restaurantes. La verdadera tormenta se estaba gestando en la costa, y yo estaba a punto de desatar un huracán. Las calles de la ciudad se difuminaron por la ventana de mi coche de alquiler, las luces de neón se extendían como pintura mojada contra el cristal oscuro. Apoyé la cabeza en el asiento de cuero. El zumbido rítmico del motor calmaba la adrenalina residual que corría por mis venas. Mi teléfono, apoyado en el asiento de al lado, se encendía como una baliza de socorro. Vibraba continuamente, un zumbido implacable de mensajes de texto y llamadas perdidas de mi madre, mi padre y una variedad de primos que de repente habían encontrado sus voces. Los ignoré a todos. No sentí el nudo habitual de ansiedad retorciéndome en el estómago. La culpa que había gobernado mi vida durante 34 años había desaparecido, reemplazada por una claridad profunda y resonante. Me había ido. Realmente lo había hecho. Los había dejado sentados en una mesa que decían que era solo para la familia, mirando una factura de $8,500 que no podían pagar. Pero irme era solo el principio. La verdadera ruptura requería acción. Saqué mi teléfono, desbloqueando la pantalla. Pasé por alto las notificaciones parpadeantes del chat grupal familiar y abrí mi aplicación bancaria. El fondo de emergencia familiar conjunto se cargó en la pantalla. El saldo estaba allí, unos limpios $30,000.
Era un monumento digital a mi lealtad mal ubicada. Había construido ese muro de seguridad ladrillo a ladrillo, depósito a depósito, creyendo que de alguna manera me compraría su respeto. En cambio, solo había comprado su derecho. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo en Rosenberg. David no los dejaría irse sin pagar la cuenta. Probablemente estaban discutiendo, tratando de averiguar qué tarjetas de crédito tenían suficiente espacio. Y en los próximos 10 minutos, mi padre o Brittany, inevitablemente, iniciarían sesión en esta misma cuenta conjunta para transferir los fondos y salvarse a sí mismos. Tomarían mi dinero para pagar el champán vintage de Brittany y luego pasarían los siguientes 6 meses llamándome mezquina por quejarme. Esta noche no. Toqué el botón de transferencia. Seleccioné la cuenta conjunta como origen. Seleccioné mi cuenta de ahorro privada de alto rendimiento como destino. Escribí la cantidad, 3 seguido de 4 ceros, los $30.000 completos. La aplicación me pidió que confirmara la transferencia. Apareció una pequeña advertencia, indicando que esta acción dejaría la cuenta conjunta con un saldo de 0. Miré fijamente el botón. Este era el punto de no retorno. Una vez que pulsara confirmar, no habría más juegos de la buena hija. No habría más pretensiones de que éramos una familia funcional. Estaba quemando el puente, los barcos y todo el puerto. Presioné confirmar. La pantalla se actualizó. El saldo de la cuenta conjunta cayó a 0. Una ola de intensa e inesperada paz me invadió. Respiré profundamente, sintiendo como la tensión en mi pecho se relajaba por primera vez en mi memoria. Pero no había terminado. Navegué a la sección de gestión de tarjetas. Brittany tenía una tarjeta de crédito suplementaria vinculada a mi cuenta principal. Se suponía que la usaría estrictamente para emergencias como averías de coche o copagos médicos. Últimamente, su definición de emergencia se había ampliado para incluir zapatos de diseñador y tratamientos de spa de lujo, que siempre prometía pagarme, pero nunca lo hacía. Toqué su perfil de tarjeta. Seleccioné la opción de congelar la tarjeta permanentemente. Apareció un pequeño icono de candado junto a su nombre. La bóveda estaba oficialmente sellada. Justo cuando bloqueaba el teléfono, un mensaje de texto se coló entre el aluvión de mensajes familiares enojados. No era de mis padres o de mi frenética hermana. Era de Liam. Liam era mi primo menor, un contable con una mente aguda y un ingenio aún más agudo. Siempre había sido el observador silencioso de la familia, el que se sentaba en un rincón en las reuniones, bebiendo una cerveza y observando el caos desarrollarse con una sonrisa cínica. No éramos excepcionalmente cercanos, principalmente porque la dinámica familiar mantenía a todos aislados en sus roles designados, pero siempre sospeché que él veía a través de la fachada de Brittany. Su texto era breve y directo. Eres una leyenda. Además, deberías saber por qué pidió el champán. No estaba haciendo fotos. Se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su apartamento. Estaba tratando de sobornar a un agente inmobiliario para que le extendiera su periodo de gracia. Le dijo que estaba celebrando una herencia masiva esta noche. Estaba planeando usar el fondo conjunto para pagar la cuenta del restaurante mañana. Acabas de desbaratarle toda la vida. Leí el mensaje 2 veces. La pura audacia me dejó mirando fijamente la pantalla. Brittany estaba en la ruina. Sabía que era mala con el dinero, pero ¿ejecución hipotecaria? Y su gran plan era usar la cena de cumpleaños de mi padre, pagada con mi depósito, para impresionar a un agente mientras secretamente robaba mis ahorros para cubrir la extravagante cuenta. La ironía era tan espesa que me ahogaba. La niña de oro, la consultora de estilo de vida que predicaba sobre la manifestación de la riqueza, no era más que una cáscara vacía ahogándose en deudas. Y había intentado usar a la hija invisible para salir del paso por última vez. Escribí una respuesta rápida a Liam. Gracias por avisar. El suelo se ha movido y el banco está cerrado. Bloqueé mi teléfono y lo deslicé en mi bolso. El coche se detuvo en la entrada de mi edificio de apartamentos. Le pagué al conductor, añadiendo una generosa propina, y salí al aire fresco de la noche. Entré en el vestíbulo, los tacones de mis zapatos haciendo clic contra el suelo de mármol. Me sentía diferente.
Me sentía más ligera. Me sentí como una mujer que acababa de deshacerse de una piel pesada y sofocante. Cuando entré en mi apartamento, estaba tranquilo. Sin gritos, sin exigencias, sin suspiros pasivo-agresivos. Solo el zumbido del refrigerador y el suave resplandor de las luces de la calle filtrándose por las persianas. Me serví un vaso de agua, entré en mi dormitorio y me quité el vestido de seda. Lo colgué con cuidado en el armario. No volví a revisar mi teléfono. Que entren en pánico. Que se desesperen. La tormenta estaba furiosa al otro lado de la ciudad, pero en mi apartamento, el clima estaba perfectamente en calma. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome más descansada de lo que había estado en una década. El sol entraba por mi ventana, proyectando largos rectángulos dorados sobre mi suelo de madera. Me estiré, disfrutando de la tranquila serenidad de mi espacio. Preparé una cafetera de café fuerte, el rico aroma llenando la cocina, y me senté a la mesa del comedor. Era hora de evaluar los daños. Saqué mi teléfono. La pantalla de notificaciones era un caótico desorden de números rojos, 42 llamadas perdidas, más de 150 mensajes de texto sin leer. El chat grupal familiar, que generalmente solo tenía actividad durante las vacaciones, había explotado en una zona de guerra digital. Abrí el chat, retrocediendo hasta el principio del colapso. Comenzó alrededor de las 10 de anoche, justo cuando David habría exigido una forma de pago diferente. Mi padre fue el primero en enviar un mensaje de texto. Olivia, coge tu teléfono ahora mismo. Avergonzaste a esta familia delante de todo el restaurante. Esto es un comportamiento inaceptable. Luego vino mi madre. Cariño, por favor, vuelve. Estamos tan confundidos. ¿Por qué actúas así? Sabes que tu hermana no quiso decir nada con la disposición de los asientos. Fue solo un malentendido. Por favor, el gerente está siendo muy difícil con la cuenta. A medida que avanzaba la noche y quedaba claro que no regresaría para salvarlos, el tono cambió. La desesperación se convirtió en vitriolo. Brittany envió una nota de voz. No la escuché, pero la función de transcripción de mi teléfono captó la esencia. Eres un monstruo mezquino, vengativo y celoso. Arruinaste el cumpleaños de papá a propósito. Siempre me has tenido celos. Intenté usar el fondo de emergencia para pagar la cuenta y la tarjeta fue rechazada. ¿Robaste el dinero de la familia? Eres una ladrona. Luego llegaron los monos voladores. La tía Carol intervino. No puedo creer que le hagas esto a tus padres, Olivia, después de todo lo que han hecho por ti. Tienes que disculparte y enviarles el dinero inmediatamente. El tío Frank añadió su opinión. Muy decepcionado contigo, Olivia. Se supone que la familia debe permanecer unida. Abandonaste a tu propia sangre por una silla. Madure. Leí los mensajes, tomando mi café. La manipulación era de libro. Intentaban cambiar la narrativa. Intentaban que mi reacción a su abuso fuera el problema real, ignorando el abuso en sí. Querían que me sintiera culpable. Querían que dudara de mi propia realidad. Pero sus palabras habían perdido su poder. Eran solo personas desesperadas tratando de mantener un sistema roto. Dejé mi taza de café. No iba a discutir con ellos en un mensaje de grupo. No iba a defenderme de su lógica retorcida. Iba a usar hechos fríos, duros e innegables. Abrí mi portátil y entré en mi correo electrónico. Creé un nuevo mensaje y pegué las direcciones de correo electrónico de cada miembro de la familia que había estado en esa cena en la línea de copia oculta, incluyendo a Liam, a la tía Carol, a mis padres y a Brittany. El asunto era simple. La verdad sobre la cena de cumpleaños. Empecé a escribir, mis dedos volando por el teclado con precisión clínica. Querida familia, dado que parece haber mucha confusión con respecto a mi partida de la cena de anoche, y dado que algunos de ustedes me acusan de robo, les escribo para aclarar la situación con pruebas documentadas. Adjunté el primer archivo. Era el recibo digital de mi tarjeta corporativa que mostraba el depósito de $1.500 pagado a Rosenberg. Mamá me pidió que pagara el depósito de esta cena porque Brittany afirmó que no podía permitírselo.
Lo pagué con gusto bajo la impresión de que era una invitada. Sin embargo, al llegar, Brittany me informó, delante de todos ustedes, que la mesa principal era solo para la familia. Se me indicó que me sentara en el pasillo junto a una estación de servicio. Ninguno de ustedes objetó. Acepté esta disposición de asientos porque me di cuenta de que para ustedes, no soy familia. Soy un cajero automático. Adjunté el segundo archivo. Era una captura de pantalla del recibo detallado que David me había enviado por correo electrónico esa misma mañana. Resalté las 3 botellas de Dom Perignon Vintage. Cuando llegó la cuenta, el total era de $8.500. $4.000 de ese total provenían de 3 botellas de champán Vintage que Brittany pidió en secreto. No bebí el champán. No comí la comida. No ocupé un asiento en la mesa familiar. Por lo tanto, me negué a pagar el saldo restante. Sugiero que aquellos que disfrutaron de la comida compartan el costo. Finalmente, adjunté el tercer archivo. Esta era la prueba más devastadora. Era un extracto bancario certificado del Fondo de Emergencia Familiar Conjunto que abarcaba los últimos 5 años. Con respecto a las acusaciones de que robé dinero de la familia, el libro mayor adjunto muestra el historial de transacciones del Fondo de Emergencia Conjunto. Como pueden ver claramente, cada depósito realizado en esta cuenta durante los últimos 5 años provino directamente de mi cuenta corriente personal. El total aportado por mí fue de más de $40.000. Los retiros realizados íntegramente por Brittany, mamá y papá ascienden aproximadamente a $10.000. Anoche, simplemente transferí mis $30.000 restantes a mi propia cuenta privada. No se puede robar lo que ya te pertenece. Hice una pausa, releyendo el texto. Estaba desprovisto de emoción. Era un informe de autopsia de una relación muerta. Añadí un último párrafo. Ya no serviré como red de seguridad financiera para esta familia. No me contacten pidiéndome dinero. No me contacten exigiendo disculpas. Si deciden comunicarse, será mejor que sea con la profunda comprensión de lo profundamente que me han dado por sentada. Disfruten de sus recuerdos de la cena. Hice clic en enviar. Me recosté en mi silla, el silencio de mi apartamento se sentía más rico, más profundo que antes. La bomba había sido lanzada. Me imaginé sus teléfonos sonando simultáneamente por toda la ciudad. Me imaginé el color desapareciendo del rostro de la tía Carol al ver el extracto bancario. Me imaginé a Brittany gritando a la pantalla de su portátil, incapaz de salir de un libro mayor certificado. A los 10 minutos, las respuestas empezaron a llegar, pero no en el chat de grupo. Eran mensajes privados. La tía Carol envió un mensaje de texto: Olivia, no tenía idea de que estabas financiando esa cuenta. Tu madre nos dijo que era de la herencia de tu abuelo. Lo siento mucho por haber hablado sin pensar. Un primo con el que apenas hablaba me envió un correo electrónico: acabo de leer los archivos adjuntos. Lo que hizo Brittany con el champán fue asqueroso. Bien por ti por irte. Incluso el tío Frank, el crítico más ruidoso, envió un mensaje corto: me retracto. La cuenta fue excesiva. Dividimos la cuenta anoche. Tu padre tuvo que vaciar sus ahorros. La narrativa se había hecho añicos. Los monos voladores estaban cayendo del cielo. Pero de mis padres y Brittany, no había nada más que un silencio ensordecedor y aterrador. Estaban acorralados por la verdad, y no tenían idea de cómo contraatacar sin quedar peor. Cerré mi portátil y me levanté. Tenía un imperio logístico que dirigir. Tenía contenedores de envío que rastrear y cadenas de suministro que optimizar. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo toda mi energía en mi propio futuro en lugar de arrojarla al pozo sin fondo del pasado de mi familia. La mañana se convirtió en una tarde productiva. Estaba revisando las proyecciones trimestrales de mi empresa, completamente inmersa en hojas de cálculo y márgenes de beneficio, cuando sonó mi teléfono móvil personal. Miré la pantalla. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en casi 2 años. Sara era la ex socia comercial de Brittany, brevemente, su compañera de piso. Habían iniciado una especie de boutique de relaciones públicas juntas hace unos años.
La empresa se derrumbó espectacularmente cuando Sara descubrió que Brittany usaba los fondos de la empresa para financiar su guardarropa personal. Sara había cortado discretamente los lazos, disuelto la LLC y desaparecido de la órbita de nuestra familia. Siempre me había caído bien. Era inteligente, pragmática y tenía poca tolerancia a las tonterías. Cogí el teléfono. Hola, Sara. Esto es una sorpresa. La voz de Sara llegó, sonando ligeramente sin aliento como si estuviera paseando. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero tenía que llamarte. Todavía hablo con tu primo Liam de vez en cuando. Me envió una captura de pantalla de tu correo electrónico. El de los recibos. Ah, dije, recostándome en mi silla de oficina. Las noticias vuelan rápido. Es legendario, dijo Sara, soltando una risa seca y sin humor. Llamo porque necesito decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace años cuando me alejé de Brittany, pero estaba tan agotada por su drama. Solo quería salir. Te escucho. Necesitas entender con qué estás tratando, Olivia. ¿Crees que Brittany actúa así porque cree que es mejor que tú? ¿Crees que es solo una mocosa malcriada a la que le encanta ser el centro de atención? ¿No lo es? Pregunté genuinamente curiosa. No, dijo Sara con firmeza. Actúa así porque sabe que no es nada comparado contigo y eso la carcome por dentro. Fruncí el ceño, mirando las proyecciones financieras en mi monitor. Eso no tiene sentido. Mis padres la han tratado como a la realeza desde el día en que nació. Siempre ha tenido el protagonismo. Tiene el protagonismo, corrigió Sara, pero sabe que no tiene sustancia. Cuando vivíamos juntas, solía acechar tu perfil de LinkedIn. Se enteró de tu empresa de logística. Se enteró de los contratos gubernamentales que conseguiste, los almacenes que compraste. Sabe que eres una multimillonaria hecha a sí misma, Olivia. Lo sabe desde hace 3 años. Sentí una fría descarga recorrer mi cuerpo. Ella lo sabía. Todo este tiempo, ella sabía que yo no era solo una oficinista de bajo nivel. Por supuesto que lo sabía, continuó Sara. Y le aterrorizaba. Toda su identidad se basa en ser la hermana exitosa y glamurosa. Descubrir que tú, la hermana de la que siempre se burlaba, estabas construyendo tranquilamente un imperio mientras ella se ahogaba en deudas de tarjetas de crédito le rompió el cerebro. No podía manejar la realidad de que tú eras la verdadera ganadora. Así que duplicó el abuso. Me senté allí procesando esta revelación. Cambió todo el panorama de mi pasado. Cada comentario despectivo, cada humillación pública, cada vez que exigía que yo pagara algo, no nacía de la superioridad. Nacía de una inseguridad pura y desesperada. Estaba tratando de forzarme al papel del cajero automático sumiso para mantener su ilusión. Anoche, dijo Sara suavemente, la silla junto a las puertas de la cocina, eso no fue un accidente. Fue un movimiento calculado para romperte en público porque si podía humillar a la hermana CEO millonaria y hacerla sentarse junto a la basura. Entonces Brittany aún podía pretender que era la reina. Necesitaba que te sometieras para demostrarse a sí misma que tu dinero no te hacía poderosa. El silencio se extendió entre nosotras. Pensé en Brittany de pie con su vestido esmeralda, señalando el taburete de servicio con esa sonrisa falsa. No era una sonrisa de victoria. Era una mueca de supervivencia. Era una mujer que se ahogaba tratando de mantener mi cabeza bajo el agua para poder respirar. Gracias, Sara, dije finalmente, mi voz firme. Agradezco que me digas esto. Aclara mucho. No los dejes volver, Olivia, advirtió Sara. Ahora que el secreto ha salido a la luz, ahora que saben que el banco está cerrado, van a desesperarse. Brittany se enfrenta a la ruina y tus padres harán cualquier cosa para protegerla. Cuídate la espalda. Nos despedimos y colgamos. Dejé el teléfono sobre mi escritorio. Mi corazón no latía acelerado. Ya no sentía ira. Sentí una profunda y abrumadora pena. Brittany estaba atrapada en una prisión de su propia creación, aterrorizada por la verdad, actuando para una audiencia que poco a poco se daba cuenta de que el espectáculo era una estafa. De repente, apareció una notificación en la pantalla de mi ordenador.
Era una alerta de mi software bancario. Dado que había congelado la tarjeta suplementaria de Brittany, el sistema estaba configurado para notificarme cualquier intento de transacción rechazada. Hice clic en la alerta. Transacción rechazada. Titular de la tarjeta Brittany. Ubicación casa de empeño y joyería Gold Standard. Importe $1.200. Miré la pantalla. Estaba en una casa de empeño. Estaba tratando de usar una tarjeta de crédito congelada en una casa de empeño para conseguir dinero. La realidad de su situación era mucho más patética de lo que incluso había imaginado. La ilusión de la niña de oro se desintegraba en tiempo real. Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez, era una alerta de la cámara de seguridad en la entrada de mi edificio de apartamentos. Abrí la aplicación, viendo la transmisión en vivo. De pie en el vestíbulo, con aspecto desaliñado y más viejo de lo que nunca le había visto, estaba mi padre. No llevaba su elegante blazer azul marino. Llevaba un jersey arrugado. Caminaba nerviosamente, aferrándose a una carpeta de manila contra su pecho. Miró la cámara y pulsó el timbre de mi unidad. El interfono de mi pared sonó. Me quedé quieta un momento, observándolo en la pantalla. El hombre que me había ignorado en mi graduación universitaria. El hombre que se había negado a prestarme $2.000 para arreglar mi coche. El hombre que me había dejado sentarme junto a un cubo de basura mientras él se atiborraba de carne. Había venido a mi puerta. Me levanté de mi escritorio, alisando mi falda. Sara tenía razón. La desesperación se había instalado. Caminé hacia el interfono y presioné el botón de hablar. Sí, dije, mi voz se proyectó nítida y clara en el vestíbulo. Olivia. La voz de mi padre se quebró a través del altavoz. Sonaba débil, despojada de su habitual autoridad resonante. Por favor, déjame subir. Necesito hablar contigo. Lo siento mucho por todo. Por favor, solo 5 minutos. Miré su rostro en el monitor. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi la carpeta de manila que apretaba en sus manos. Pulsé el botón para abrir las puertas del vestíbulo. Te encontraré en mi puerta, dije. Salí de mi oficina en casa y me paré en la entrada de mi apartamento, esperando. El ascensor sonó por el pasillo. Se acercaron pasos pesados. La confrontación final había llegado, y yo estaba armada con nada más que la verdad absoluta. Abrí la puerta de mi apartamento antes de que pudiera llamar. Richard estaba en el pasillo. Sus hombros caídos. De cerca, el peaje de las últimas 24 horas era evidente. Tenía profundas ojeras y su cabello plateado, normalmente perfectamente peinado, estaba desordenado. Me miró, observando mi actitud tranquila, mi ropa elegante, la silenciosa elegancia de mi casa detrás de mí. Pareció encogerse bajo mi mirada. Olivia, comenzó, su voz temblaba. Dio un paso adelante como para entrar, pero no me moví del umbral. Me puse directamente en el centro del umbral, bloqueando su camino. Puedes decir lo que tengas que decir desde ahí, Richard, dije. Mi voz no era poco amable, pero estaba desprovista de cualquier calidez. Era la voz que usaba para terminar contratos con proveedores que no cumplían. Tragó saliva, mirando sus zapatos antes de volver a mirarme a los ojos. Lo siento, dijo. Lo siento mucho por lo de anoche. Estaba ciego. Dejé que Brittany tomara el control de la noche y no te defendí. Leí tu correo electrónico, viendo los extractos bancarios, viendo lo que hizo con el champán. Fue una llamada de atención. Tu madre y yo, hemos cometido errores. Te dimos por sentada. La favorecimos a ella y estuvo mal. Fue una buena disculpa. Abarcó todos los puntos correctos. Reconocimiento del error. Reconocimiento del favoritismo. Una declaración de remordimiento. Si me hubiera dicho estas palabras hace 10 años, incluso hace 5 años, podría haber llorado. Podría haberlo abrazado y haberlo recibido de nuevo en mi vida. Pero ya no era la chica desesperada que esperaba la aprobación de su padre. Era un ateo que sabía leer la letra pequeña.
Y mis ojos se desviaron de su cara de disculpa a la gruesa carpeta de Manila que apretaba fuertemente contra su pecho. Es una hermosa disculpa, Richard, dije con calma. ¿La practicaste en el coche? Parpadeó, sorprendido por mi fría respuesta. No, Olivia, lo digo en serio. Te lo juro, las cosas van a cambiar. Vamos a hacer que Brittany rinda cuentas. Vamos a darte prioridad. ¿Hacerla rendir cuentas? Levanté una ceja. ¿Cómo? Haciendo que pague la cuenta del restaurante de $8.500. Se encogió. La mención del dinero fue como un golpe físico. Bueno, esa es la cuestión. Tuvimos que vaciar nuestra cuenta de ahorros para la jubilación para cubrir la cuenta anoche. David amenazó con llamar a la policía. Y Brittany está en problemas, Olivia. Graves problemas. Lo sé, dije simplemente. Se enfrenta a la ejecución hipotecaria. Está al límite. Intentó empeñar algo hoy mismo usando la tarjeta que congelé. Richard me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso? Sé muchas cosas, respondí. Sé que ella ha sabido de mi empresa durante años y me odia por ello. Sé que tú y mamá fomentasteis sus delirios porque era más fácil que lidiar con sus rabietas. Lo que quiero saber es, ¿por qué estás realmente aquí? Miró la carpeta en sus manos, sus nudillos blancos. Observé cómo la última pizca de su dignidad se evaporaba en el pasillo. El banco va a embargar su apartamento el lunes, susurró, las palabras salieron precipitadamente en una ráfaga de vergüenza. Necesita $50.000 para saldar los atrasos y detener el proceso. Tu madre está fuera de sí. No lo tenemos, Olivia. La cuenta del restaurante nos dejó sin efectivo líquido y con el fondo conjunto desaparecido. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. No tenía que hacerlo. ¿Quieres que le dé $50.000? Le espeté, exponiendo la fea verdad. No dar, protestó rápidamente, levantando la carpeta de Manila. Es un préstamo. Traje los papeles. Firmaremos conjuntamente. Ponderemos una hipoteca sobre su casa. Te pagaremos hasta el último céntimo con intereses. Por favor, Olivia. Si pierde ese apartamento, estará en la calle. Su marca se arruinará. Se desmoronará. Miré la carpeta. No había venido a disculparse con su hija. Había venido a pedir un préstamo a un banco. La disculpa era solo la carta de presentación obligatoria. Sara tenía razón. La desesperación era absoluta. Sentí una profunda y pesada tristeza, no por mí, sino por la patética realidad del hombre que estaba ante mí. Estaba dispuesto a hipotecar su propia casa, su propio futuro para proteger a una hija que acababa de humillar a su otra hija en público. Richard, dije, mi voz bajando a un susurro. ¿Te escuchas a ti mismo? Estás aquí, menos de 24 horas después de haberme dejado sentar junto a un cubo de basura en tu fiesta de cumpleaños, pidiéndome que rescate a la persona que me puso allí. Me miró, las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Sé que es mucho pedir. Sé que no tengo derecho, pero ella es tu hermana. ¿Es familia? ¿Familia? Repetí, probando la palabra en mi lengua. Sabía a ceniza. Anoche, Brittany me dijo que la mesa era solo para la familia, y todos estuvieron de acuerdo. Entonces no era familia. Solo soy familia hoy porque sus cuentas están vacías. Olivia, por favor, suplicó, acercándose. Levanté la mano, deteniéndolo en seco. No. La respuesta es no. No firmaré su préstamo. No les daré un céntimo. Si Brittany pierde su apartamento, puede alquilar uno como una persona normal. Si su marca se arruina, puede conseguir un trabajo de verdad. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y es hora de que aprenda que no se puede tratar a la gente como basura y esperar que actúen como oro. Su rostro se endureció. La desesperación se desvaneció, reemplazada por un destello del padre arrogante y exigente que había conocido toda mi vida.
¿Vas a dejar que tu hermana se quede sin hogar por un rencor mezquino? Realmente eres tan fría como ella dice que eres. No soy fría, Richard. Solo soy un espejo. Estoy reflejando exactamente lo que me has dado durante 34 años. Nada. Retrocedí a mi apartamento y puse la mano en el borde de la pesada puerta de madera. No vuelvas aquí, dije. No me llames. Si tú o Brittany intentan contactarme de nuevo, haré que mis abogados redacten una orden de cese y desista. Disfruta del resto de tu fin de semana de cumpleaños. Empujé la puerta para cerrarla. El pesado cerrojo se cerró con un satisfactorio golpe final. Me quedé en la entrada por un largo momento, escuchando sus pesados pasos alejarse lentamente por el pasillo. No lloré. No temblé. Volví a mi soleada cocina, cogí mi taza de café frío y lo tiré por el fregadero. La podredumbre finalmente fue extirpada. La herida finalmente podía sanar. 3 meses después, la ciudad se despojaba del último frío del invierno, abrazando la calidez de principios de primavera. Los árboles fuera de mi amplio patio trasero estaban en flor, esparciendo delicados pétalos blancos sobre el césped cuidado. Estaba de pie en mi patio con una copa de vino blanco fresco, viendo la puesta de sol pintar el cielo con pinceladas de violeta y oro. La vida tiene una forma divertida de equilibrar la balanza cuando finalmente dejas de poner el dedo en el lado equivocado. Las consecuencias de mi correo electrónico y la fallida visita de mi padre habían sido espectaculares y completas. La familia extendida, armada con la innegable prueba de los extractos bancarios, había desviado su juicio colectivo de mí y hacia Brittany y mis padres. La tía Carol, que amaba los chismes más que el oxígeno, se aseguró de que todos supieran que la niña de oro estaba en la ruina. Sin mis $30,000 para actuar como amortiguador, la realidad se estrelló contra Brittany con la fuerza de un tren de carga. El banco ejecutó la hipoteca de su apartamento de lujo. Su crédito fue destruido. Sin dinero para financiar su extravagante estilo de vida, su persona en las redes sociales se derrumbó. Las marcas la abandonaron. Sus seguidores desaparecieron cuando las fotos glamorosas se detuvieron. Lo último que escuché por los rumores, cortesía de mi primo Liam, fue que Brittany se había visto obligada a regresar a la casa de mis padres en los suburbios. Actualmente trabajaba en la recepción de una clínica dental local para ayudar a pagar la enorme deuda que mis padres habían contraído por la factura del restaurante de $8,500. Mis padres estaban miserables, atrapados en una casa con una amargada y resentida joven de 31 años que culpaba a todos menos a ella misma por su fracaso. Una vez intentaron amenazarme con acciones legales. Un abogado barato me envió una carta exigiendo la devolución de los $30,000 alegando que era un fideicomiso compartido. Ni siquiera me molesté en responder personalmente. Entregué la carta a mi equipo legal corporativo. Mis abogados enviaron una respuesta fuertemente documentada que detallaba mis únicas contribuciones, acompañada de una advertencia de que cualquier otra reclamación frívola resultaría en una contrademanda por acoso. Nunca más volví a saber de su abogado. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando el sabor. No me regocijaba en su miseria. Simplemente ya no me importaba. Eran personajes de un libro que había terminado de leer y había vuelto a poner en la estantería. Una carcajada atrajo mi atención de nuevo al presente. Mi patio estaba iluminado por hileras de cálidas luces de hadas estilo Edison. En el centro del espacio había una enorme mesa de comedor de roble hecha a medida. La había conseguido de un artesano local. Era rústica, pesada y hermosa. Alrededor de la mesa había 6 personas. Mi gente. David estaba allí, habiéndose tomado la noche libre de Rosenberg. Estaba sirviendo un rico vino tinto a Liam, quien estaba contando una historia hilarante sobre una auditoría fiscal que tenía a todos muertos de risa. Frente a ellos estaba Sara, quien recientemente había iniciado una nueva y exitosa agencia de marketing basada en el talento real en lugar de humo y espejos. Mi gerente principal de logística, una mujer brillante llamada Emily, discutía amistosamente con mi vecino sobre la mejor manera de asar un bistec. La mesa estaba puesta con platos de cerámica pesados, servilletas de lino desparejas y vasos de vidrio simples. No había tarjetas de lugar. No había una estricta disposición de los asientos. No había una jerarquía forzada.
Caminé hacia la mesa y tomé asiento a la cabecera. Miré a lo largo de la madera, encontrándome con los ojos de las personas que habían demostrado su lealtad, su honestidad y su genuino cuidado por mí. Sabían que yo era dueña de una empresa de $5 millones, pero me trataban exactamente igual que cuando pensaban que apenas me las arreglaba. Valoraban mi mente, mi humor y mi presencia. Esta era mi mesa. La había construido. Había seleccionado a los invitados, y no había absolutamente ningún espacio para nadie que exigiera un asiento sin ganárselo. Comimos pollo asado con limón y romero, pan de masa madre fresco y una ensalada enorme cultivada en mi propio jardín. Hablamos de arte, de negocios, de lo ridícula que es la vida. Discutimos, bromeamos y nos escuchamos unos a otros. Nadie intentaba eclipsar a nadie más. Nadie estaba actuando. A medida que la noche terminaba y los platos se retiraban, Liam levantó su copa de vino. El parloteo se detuvo mientras todos lo miraban. Me miró a lo largo de la mesa, con una sonrisa genuina y cálida en su rostro. No dio un discurso largo y florido. No necesitaba hacerlo. Simplemente levantó un poco más su copa. Por Olivia, dijo simplemente, la mejor anfitriona, la mujer más inteligente que conozco y la única persona que sabe cómo servir champán correctamente. La mesa estalló en carcajadas. Sara vitoreó, chocando su copa con la de Emily. David levantó su vaso hacia mí con un guiño cómplice. Sonreí, levantando mi propia copa. Miré los rostros de mi familia elegida. Sentí una profunda y abrumadora sensación de pertenencia que nunca había experimentado en la casa en la que crecí. Había pasado 34 años tratando de encajar en un molde diseñado para aplastarme. Finalmente me di cuenta de que el verdadero poder no es obligar a la gente a respetarte. Es alejarte de las personas que no lo hacen. Y construir una vida tan hermosa que su ausencia no sea una pérdida, sino un alivio. La toxicidad en una familia prospera en el silencio y la obligación. Se basa en que la víctima cree que la sangre es una cadena obligatoria. Pero la sangre simplemente te hace estar relacionado. La lealtad, el respeto y el cuidado incondicional son lo que te convierte en familia. Si las personas que comparten tu ADN te tratan como una opción, un cajero automático o un chiste, no les debes un asiento en tu mesa. Te lo debes a ti misma, levantarte, pagar la cuenta por tu propia paz mental y salir por la puerta. Mi familia pensó que podían romperme poniéndome en el pasillo. En cambio, me dieron las coordenadas exactas para encontrar la salida. A medida que la noche avanza y mis amigos siguen riendo bajo las luces de hadas, tengo una última pregunta para ustedes, el jurado de Internet. Mis padres actualmente tienen dificultades para pagar su hipoteca debido a la deuda que asumieron para proteger a Brittany. Mi primo Liam me dijo que secretamente esperan que finalmente me derrumbe, me sienta culpable y les envíe un cheque masivo para salvar la casa familiar antes de que el banco la embargue. No lo han pedido directamente, pero están dejando caer indirectas a través de los monos voladores restantes. Entonces, ¿qué piensan? ¿Debería contratar al mejor abogado inmobiliario de la ciudad para cortar legalmente cualquier vínculo restante y asegurarme de que nunca puedan demandarme por manutención? ¿O debería simplemente sentarme, no hacer nada y ver cómo el banco se queda con la casa en la que me criaron, dejándolos experimentar finalmente el fondo absoluto que ellos mismos crearon? Déjenme saber sus pensamientos a continuación.